Vamos a grabar. Bien, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a estar revisando el teórico, sí, el teórico 8. ¿Está por acá? ¿Qué vamos a ver en este teórico número 8? Pues en este teórico vamos a ver las nociones de cinemática. Bien, primero, ¿qué es esto de la noción de cinemática? Todas las cosas en este mundo físico están en movimiento, claramente. Sí, desde las más grandes hasta las más pequeñas, aunque parezca que no, aunque usted diga, no, pero si yo me quedo quieto, no me estoy moviendo. Bueno, con respecto a un sistema de referencia suyo o de alguien que le esté viendo aquí en este planeta, no se movería. Pero si es que hubiera otra persona en la Luna, por ejemplo, claro que vería que usted se movería porque está girando con la Tierra. Pues esto nos hace tener en cuenta que el movimiento es relativo dependiendo del observador. Este fenómeno ha despertado el interés natural en el ser humano desde el inicio por entenderlo, predecirlo y controlarlo. Bien, ¿qué es la cinemática? La cinemática analiza el movimiento y lo representa en términos de relaciones fundamentales. En este estudio no se toman en cuenta las causas que lo generan, sino el movimiento en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? En cinemática yo no me voy a estar preguntando si es que el carro se mueve por el motor, quizá por la nafta, el diésel, la gasolina, lo que sea, o el avión, no, sino que a mí simplemente me interesan las causas del movimiento. Luego es importante también definir qué es una partícula. En el estudio del movimiento o de la cinemática, un cuerpo es considerado como una partícula si sus dimensiones son despreciables en relación con las magnitudes de las distancias analizadas. Por ejemplo, si usted analiza una pelota de fútbol en relación con la cancha, un avión con relación al vuelo entre dos ciudades, etc. ¿Sí? Generalmente la partícula, sí, que nosotros analicemos no nos va a interesar cuáles son sus dimensiones, si son muy grandes, si son muy chicas, no, solo nos va a interesar el movimiento que cumplan, ¿no? Sigamos. Geométricamente una partícula asocia la idea de un punto, por lo que generalmente se le denomina punto material o masa puntual. Ahora, ¿qué es el sistema de referencia? Bien, el sistema de referencia es un cuerpo o partícula que, junto al sistema de coordenadas, nos permite determinar la ubicación de otro cuerpo en un instante dado. La descripción del movimiento depende, ¿sí? Depende del sistema de referencia con respecto al cual se defina en cada análisis. El sistema de referencia se considera fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros haremos ejercicios después en el plano cartesiano, si Dios permite, y se va a considerar fijo, no se va a mover ese sistema de referencia. De manera general, se hacen los estudios tomando como referencia la Tierra, o sea, para un observador inmóvil en la superficie de la Tierra. Claro, o sea, la importancia de este tipo de sistemas, ¿sí? Es que se queden quietitos, ¿sí? O sea, usted, como por ejemplo, usted está viendo un avión que se mueve así, después, pero usted está quieto. Bien, vamos con el primer análisis de vectores, que sería en cuanto a la cinemática, que sería el vector desplazamiento. ¿Por qué es tan importante que nosotros analicemos este vector desplazamiento? Pues bueno, primero vamos a ver qué es. ¿Qué es el vector desplazamiento? Es la variación que experimenta el vector posición de una partícula en un cierto intervalo de tiempo t. Usted dirá, pero no le entiendo muy bien qué es esto de la variación. Pues bueno, la variación es el cambio, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con un gráfico. Ok, fíjese, usted piense por favor que estas líneas de acá son imaginarias, ¿no? Usted se encuentra en el origen. Digamos que esta es su casa. Esta es su casa, usted está aquí, ¿ok? Pero usted decide moverse hacia, digamos que usted vive en Riobamba, usted decide moverse hacia, no sé,
hacia el multiplaza. Multiplaza. ¿Sí? Usted decide moverse hacia el multiplaza y después del multiplaza decide irse al paseo shopping. ¿Ok? El vector desplazamiento lo que hace es decir cuánto se desplazó de un lugar a otro. Por ejemplo, si es que usted decidiera moverse desde el punto aquí, este de acá, hasta el punto este de acá, usted claramente está ingiriendo en una variación de la posición en donde, llamémosle a, sí, llamémosle a esto en lugar de P, llamémosle Q. ¿Ok? Si usted se quiere mover de P hacia Q, usted va a realizar un desplazamiento, el cual va a ser así. El desplazamiento, el vector desplazamiento en este caso, va a ser la posición final, porque obviamente si estuve primero acá y después estuve acá, la posición final va a ser esta, la posición final menos la posición inicial. A eso va a ser igual el vector desplazamiento. Para saber cuánto me desplacé yo, usted tiene que hacer la resta entre la posición final, que es esta posición, menos la posición inicial, que es esta posición. Y así se va a dar cuenta usted cuánto se desplazó. ¿De acuerdo? Bien. De esto último que acabo de decir, ¿sí? Si nosotros despejáramos de acá la posición final, fíjese, aquí está estorbando la posición inicial, restando, lo puedo pasar a sumar. Entonces, usted podría decir que la posición final va a ser igual a la suma entre el desplazamiento, entre el vector desplazamiento, más la posición inicial, pues porque claramente esto pasó a sumar. ¿Sí? Esa es la ecuación que representa el objetivo de estudio de la cinemática. Poder determinar cuál es la posición final de una partícula en cualquier instante. ¿Bien? Para lo cual es necesario conocer desde dónde partió y cuál es su desplazamiento. De hecho, si nosotros hiciéramos una suma de forma del polígono, nosotros sabemos que un vector, si le sumo otro vector en el método del polígono, la resultante va a ser pues claramente la unión del origen con el último vector. Así que es una suma vectorial en todo el sentido de la palabra. ¿Cuáles son las unidades del desplazamiento? ¿En qué se mide el desplazamiento? Pues bueno, en el sistema internacional, que es el que vamos a utilizar, se mide en metros o en kilómetros también, ¿sí? En metros o en kilómetros. Ahora bien, si usted se pasa de sistema internacional al técnico, pues también va a usar los metros. Y si se pasa del técnico al CGS, pues claramente usted va a tener el centímetro. Para lo cual nosotros tenemos la equivalencia de que un metro son 100 centímetros si es que tuviéramos que transformar. Bien, en función del vector posición, podemos definir lo que significa el reposo y el movimiento de una partícula. ¿Qué es el reposo? Una partícula está en reposo en cierto intervalo de tiempo cuando su posición permanece constante dentro de un mismo sistema de referencia. O sea, está quietito. Eso es el reposo, no se mueve. ¿Qué es el movimiento? Una partícula estará en movimiento un cierto intervalo de tiempo cuando su posición cambie dentro de un mismo sistema de referencia, como lo habíamos visto antes, ¿no? Teníamos el sistema de referencia, teníamos la posición inicial y acá teníamos la posición final, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esta partícula? Se movió. Entonces, movimiento, pues claramente. ¿Y cuándo es reposo, Esteban? Se preguntará, ¿no? Pues digamos que en un cierto intervalo de tiempo esto permanece aquí constante y no se mueve, no va a ningún lado. Entonces esto es el reposo. Luego, veremos dentro de los conceptos de desplazamiento, la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria es la línea que resulta de unir las diferentes posiciones que ocupó una partícula al moverse de un lugar a otro. ¿Ok? Vamos a comprenderlo con un dibujito. Fíjese,
Posición 1, 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7. Ok. A partir de ese momento, ¿qué es lo que nosotros decimos? Pues bueno, que la trayectoria va a ser la unión de todas esas posiciones. ¿Sí? La trayectoria es la unión de esas posiciones. Y claro, el trayecto de ir hacia el colegio mío, estoy en mi casa, luego en el terminal, después del terminal a la media luna, de la media luna me voy para la salida porque es para subir a Calpi, llego a Calpi, de Calpi llego a San Juan y de San Juan llego al colegio. Entonces, esa fue toda la trayectoria para poder venir al colegio. Son diferentes posiciones, pero al fin y al cabo es la trayectoria. Luego, ¿qué es la distancia recorrida? La distancia recorrida es la longitud medida sobre la trayectoria recorrida por la partícula al moverse de una posición a otra. ¿Sí? Claro, esto es lógico. O sea, es medir, ¿no? Es medir la trayectoria. La distancia recorrida es medir la trayectoria, ¿sí? Aquí nos dice, es conveniente aclarar que la distancia recorrida entre dos puntos sí depende de la trayectoria. Y sí, claro, lo que estoy diciendo, la distancia es ir midiendo todo lo de la trayectoria, ¿sí? A diferencia de lo que corresponde al desplazamiento. El desplazamiento no depende de la trayectoria, porque yo tomo punto en el que comencé, punto en el que terminé, trazo una recta y ese es el desplazamiento. La distancia no funciona así. Ojo, no es lo mismo, no es lo mismo. En la mayoría de las veces, distancia no suele ser lo mismo que desplazamiento. ¿Sí? Aquí está entre signos de interrogación. ¿Son lo mismo distancia que desplazamiento? Pues para que ustedes vean en este caso no, en este gráfico. Para este gráfico no. Ahora puede ser que la distancia sea igual al desplazamiento si es que no se mueve así con tanta curva, sino que directamente vendría hacia acá. Si es así, ahí sí coincidiría. Pero para este caso, para este dibujo, la distancia, que es la unión de todos los puntos de la trayectoria y medirlas, sumarlas, esta es la distancia, no es lo mismo que el desplazamiento para este dibujo. Habrán ocasiones en las que sí. ¿Ok? Luego, ¿qué es? Sí, ahora que hemos analizado esto, sí, ahora que hemos analizado esto, que ya sabemos lo que es la trayectoria, que ya sabemos lo que es el desplazamiento, la distancia, pues tendríamos que ir a lo que es la velocidad, ¿sí? Ya hablamos de la distancia, ahora vamos con la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la relación que se establece entre el desplazamiento realizado por la partícula y el intervalo de tiempo en el que se efectuó. ¿Cómo es eso? No se entiende, Esteban. ¿Cómo es eso de la relación entre el desplazamiento y el tiempo? Pues bueno, aquí está. Generalmente en matemáticas y en física, cuando hablamos de una relación entre dos magnitudes, estamos hablando de una división. ¿Ok? La velocidad es la relación, o sea, entre dos magnitudes va a haber una relación que se establece entre el desplazamiento, fíjese, el desplazamiento, y el intervalo de tiempo, que está aquí abajo. Es lo que nos está diciendo. La velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo, al menos el vector velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo. Sobre la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo, que es posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Un concepto muy útil. Luego, si el intervalo de tiempo es apreciablemente mayor que cero, o sea, la variación del tiempo es bastante mayor que cero, la velocidad anteriormente definida se le va a llamar velocidad media. Bien, y aquí está, la velocidad media es la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo. Ahora usted se preguntará por qué hay flechita arriba y no hay flechita abajo. Las primeras clases yo les dije que la posición, el desplazamiento es una medida vectorial, mientras que el tiempo no. El tiempo es una cantidad escalar, por eso no tiene flechita. Sí, el tiempo no tiene dirección ni tiene sentido. Usted dice, el tiempo siempre avanza, pero ¿avanza dónde? Yo puedo estar así y el tiempo será que avanza así, o estar así y el tiempo invertirá su cambio. No.
Por eso el tiempo es un escalar, nada más. Pero esto ocurre siempre y cuando el tiempo sea considerablemente mayor que cero. Bien, considerablemente mayor, no, mayor. Definida así, la velocidad no tiene mayor significado físico de manera general y nos interesa saber qué es lo que sucede en cada instante. Por lo que el intervalo de tiempo se toma cada vez más pequeño como para que sea casi cero, o sea que tienda a cero. La velocidad siempre se va a aproximar a un valor límite. Sí, claro, porque si es que yo estoy midiendo la velocidad en cada punto, pues va a ser un poquito complicado, ¿no? Entonces, por eso es que se les lleva límite. Ustedes quizá ya están viendo límites con su profesor de matemáticas, entonces está muy bien para que ustedes recuerden esto, ¿no? A la velocidad que se le toma en cada punto, haciéndole tender a cero, se le llama velocidad instantánea en un punto. Matemáticamente, la velocidad instantánea se va a definir así. Velocidad instantánea es igual a la velocidad llevándole al límite al tiempo. ¿Cuál es el límite? Cuando el tiempo tiende a cero. ¿Sí? O sea, en cada punto. Entonces ustedes tienen esto, ¿sí? Seguramente ya lo están revisando. Este es un desplazamiento hacia un punto Q. Es el mismo punto Q, pero acercándose, ¿no? No es que hay varios puntos llamados Q, sino que el tiempo se va acercando. Cada vez que yo acerco la Q hacia la P, está ocurriendo esto, ¿no? Le acerco, le acerco. Eso es llevar al límite, ¿sí? Eso es llevar al límite y la tangente, justamente esta de acá, va a ser la velocidad, que es el concepto de la derivada, ¿no? Al disminuir el valor del tiempo, Q se va a aproximar cada vez más hacia la P, es lo que decíamos, ¿no? Teníamos el plano cartesiano, tenemos una Q, un punto que es Q aquí, un punto que es P acá, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros vamos disminuyendo el tiempo, la Q se va a seguir acercando hacia la P. Se va a seguir acercando, se va a seguir acercando, hasta el punto en el que queden ahí misma la P y la Q. Para ese instante es porque el tiempo tiende a cero, ¿no? Entonces, para ese caso, la unión entre PQ es el desplazamiento y toca tangencialmente a esa trayectoria. Luego, ¿cuáles son las unidades de la velocidad? Las unidades de la velocidad, si es desplazamiento sobre tiempo, pues claramente va a ser el metro por el segundo. Nosotros trabajaremos mucho en metros por segundo o también en kilómetros por hora. Esas son las dos unidades que nosotros utilizaremos mayormente para cinemática, ¿no? El metro sobre segundo o el kilómetro por hora, en donde, ¿sí? En donde cada kilómetro son 100 metros, perdón, son 1000 metros. Qué locura acabo de decir. Cada kilómetro son 1000 metros y cada hora son 3600 segundos. ¿Ok? Parece que al librito le faltó un cerito acá. ¿Sí? Cada kilómetro son 1000 metros y cada hora son 3600 segundos. Bien, ¿qué es la rapidez? Ahora, usted se preguntará, por qué hay tantas Vs? ¿No? Bueno, no tantas Vs. Sí, porque hemos visto velocidad media, hemos visto una velocidad normal y ahora aparece una V corta, sin la flecha. O sea, entre la velocidad media, la velocidad instantánea y ahora aparece este sujeto de acá que es una V corta. No se olviden que estas dos son medidas vectoriales. Cuando yo hablo de la rapidez, ¿sí? Cuando yo hablo de la rapidez, estoy hablando de una cantidad escalar. ¿Sí? Estoy hablando de una cantidad escalar. De hecho, la rapidez es el módulo de la velocidad. ¿Sí? La rapidez es el módulo de la velocidad. Del vectorial, la rapidez es el módulo y es un escalar, como todo módulo. Bien. Entonces es la relación que se establece entre la distancia, aquí, ojo, aquí en la rapidez nos dice la relación entre la distancia, ¿qué nos decía la anterior?
La anterior nos decía que la velocidad, ¿sí? Que la velocidad es la relación entre el desplazamiento. Fíjese la diferencia entre velocidad y rapidez. En la velocidad es la relación entre el desplazamiento y el tiempo, ¿sí? Entre el desplazamiento y el tiempo. Y en la rapidez, en cambio, ¿sí? En la rapidez, en cambio, es la relación entre la distancia. Ojo que no es lo mismo desplazamiento que distancia. Entre la distancia recorrida por la partícula al moverse de una posición a otra y el intervalo de tiempo en el que se realiza ese movimiento. Entonces, fíjese, aquí tenemos ya otra fórmula. La primera es de la velocidad, perdón, de la rapidez. Aquí debería usted diría, pero no era esta, no era esta de acá. Esta es para la velocidad vectorial. Velocidad es vector. Rapidez es un escalar, en cambio. Para la rapidez yo voy a usar la distancia. Entonces, si es que el intervalo de tiempo es considerablemente mayor que cero, toma el nombre de rapidez media. Es decir, que si nos interesa la rapidez que tiene en cada instante la partícula, hay que encontrar el límite al cual se aproxima la rapidez media cuando el intervalo tiende a cero. O sea, la rapidez instantánea, ¿sí? Que pues, llega a ser el mismo módulo de la rapidez instantánea sería el módulo de la velocidad instantánea. Bien, pasamos por favor ahora a otro concepto muy importante, muy necesario, como lo es la aceleración. Y aquí sí quiero que por favor nos tomemos un tiempito para entenderlo muy bien. Hemos visto desplazamiento, ¿sí? Hemos visto desplazamiento, eh, hemos visto el módulo del desplazamiento y hemos visto la distancia. Hemos visto la trayectoria también. La trayectoria tiene que ver con la distancia. Hemos visto la velocidad, sea velocidad media, sea velocidad instantánea. Ambas son vectoriales. Y una más que hemos visto que sería el módulo que se llama la rapidez. ¿Sí? El módulo de la velocidad es la rapidez en cualquiera de sus modalidades, sea media o sea instantánea. Tendríamos la rapidez media o también la rapidez instantánea. Aquí viene este concepto que es la aceleración. Ahora, ¿qué es la aceleración? La aceleración se establece como la variación de la velocidad que experimenta una partícula con respecto al tiempo en que se realizó esa variación. Interesante. Fíjense, ya tenemos entonces tres formulitas, ¿sí? Tenemos tres o dos, dos formulitas, ¿no? Una que hablaba acerca de la velocidad. La velocidad es la variación del desplazamiento con respecto a un tiempo dado. Y tenemos ahora la aceleración, que aquí le falta la flechita de vector. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es en cambio la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? La variación de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Fíjese cómo estas fórmulas se parecen. La una es velocidad, la otra es aceleración. En la una varía el desplazamiento, en la otra varía la velocidad. ¿Sí? Entonces, hay velocidad cuando yo me muevo de un lugar a otro. Sí, a ver que se me vea por aquí. Hay, como les decía, ¿no? Hay, hay velocidad si es que yo me desplazo de un lugar a otro. Aquí es posición inicial, aquí es posición final y ocurrió en un tiempo, hay velocidad. Ahora, si es que yo no solo me muevo, sino que cambio la velocidad, le aumento la velocidad o le disminuyo la velocidad, a esa variación se le llama aceleración, ¿sí? Si varía la velocidad, entonces hay aceleración con respecto a un tiempo determinado, ¿no? Bien, entonces tendríamos eso. Si es que el tiempo es mayor que cero, tendríamos una aceleración media, igual que la velocidad media, ¿no?
Y la aceleración tiene la misma dirección y sentido que el vector cambio de velocidad, variación de velocidad. ¿Ok? Qué interesante es esto, porque no necesariamente a donde va la velocidad tiene el mismo sentido la aceleración. Más específicamente, cuando se va frenando, la velocidad tiene un sentido, la aceleración tiene otro. ¿Sí? De hecho, es opuesta. Sigamos, por favor. Si quiero calcular la aceleración instantánea, en cambio, ¿sí? Si yo deseo calcular la aceleración instantánea, debemos tomar intervalos de tiempo tan pequeños como para que tiendan a cero. Entonces vamos a tener nosotros que la aceleración instantánea es llevar al límite cuando el tiempo tiende a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la aceleración? Pues bueno, que la aceleración va a medir los cambios que experimente el vector velocidad en el transcurso del tiempo, pero la velocidad, por ser un vector, puede cambiar en módulo y o dirección. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. Cambios de velocidad, cambios de aceleración. En cambio, el módulo del vector velocidad determina la aceleración tangencial o lineal, que es a sub t, cuya dirección es tangente a la trayectoria. Qué interesante. Cuando cambia el módulo de la velocidad, va a haber una aceleración tangencial a la trayectoria y la dirección va a ser tangente siempre a la trayectoria. ¿Sí? Siempre va a ser tangente a la trayectoria. Qué interesante. ¿Por qué digo interesante esta palabrita tangente? Porque cada vez que hablamos nosotros de tangente, hablamos de una palabrita llamada derivada. Bueno, de hecho, antes que derivada sería la palabra diferencial. ¿Sí? ¿Qué es cálculo? Que es, si no me equivoco, ustedes lo estarán viendo ahora con su profesor, estarán empezando quizá a ver los límites, a empezar a saber qué es la derivada. Y una de las aplicaciones más importantes del cálculo en la física es justamente en la cinemática, porque con una sola operación de derivación yo puedo encontrar, si tengo una función obviamente, velocidad, aceleración y desplazamiento, pues solamente haciendo esa operación. ¿De acuerdo? El cambio en la dirección del vector velocidad determina la aceleración normal o centrípeta, cuya dirección es perpendicular a la velocidad y está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Qué interesante. Esto es muy aplicable en cuanto a los autos, ¿no? Si es que un auto toma una curva, desacelera, ¿no? Desacelera, entonces cambia el vector velocidad, cambia el vector aceleración, pues entonces en el transcurso de esa curva, la aceleración normal o centrípeta va a ir en la dirección perpendicular a la que vaya la velocidad. Es decir, que si yo giro, voy a hacer una curva así, ¿no? Hago una curva así, estoy por curvar. Entonces desacelero por un lugar y al hacer esta curva, hacer esta desaceleración, nace una nueva aceleración, que es la aceleración centrípeta, la que me lleva al centro. Por eso es que cuando curva, ustedes hacen para un lado, ¿no? ¿Sí? Es la aceleración centrípeta que se le está pegando a usted, o sea, está adquiriéndola. Y por eso es que está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Ok. El cambio, ¿sí? El cambio en módulo y dirección del vector velocidad determina la aceleración total A, cuya dirección dependerá de la aceleración tangencial y centrípeta. Interesante. El cambio en módulo y dirección de la velocidad, es decir, si usted estaba así y luego cambia el vector velocidad hacia otra dirección y con otro módulo, nos va a determinar la aceleración total, cuya dirección dependerá de la aceleración tangencial y de la centrípeta. Es claro, obviamente si cambio la dirección, cambia la velocidad, cambia la aceleración tangencial y la centrípeta. Genial. Entonces fíjese,
La partícula de lo que se estaba moviendo con una trayectoria rectilínea, pues ahora termina moviéndose de esta manera. Lo voy a poner con amarillo, de tal manera que usted lo pueda observar. La partícula estaba acá siguiendo una trayectoria rectilínea y después curva, 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 curva. ¿Qué pasa? Pues bueno, que con la curva vienen nuevas aceleraciones. La tangencial, que siempre va en la dirección en la que estaba el movimiento, la aceleración tangencial va en la dirección en la que estaba el movimiento. La aceleración centrípeta, que es como que esto se vuelve una pelota, ¿no? Y se va hacia el centro. Por eso se llama centrípeta, porque va hacia el centro, ¿no? Entonces tenemos la tangencial que va en la dirección en la que iba el movimiento, la centrípeta, ¿sí? La aceleración centrípeta que va hacia el centro, es como si fuera esto a formar un círculo y se va hacia el centro. Y la relación entre la tangencial, la suma más que nada, entre la tangencial y la centrípeta, a mí me da la aceleración total. Ahora, esta aceleración total depende en módulo y en dirección de cómo vaya la aceleración tangencial y cómo vaya la aceleración centrípeta. Bien. Hablemos ahora de las unidades de la aceleración. ¿Cuáles serán estas interesantes unidades en la aceleración? Ya que la aceleración es una magnitud vectorial, cuyas unidades son las de la variación de la velocidad divididas por las del tiempo. Aquí tenemos la fórmula de la aceleración. Aceleración es igual a variación de velocidad sobre variación del tiempo. Las unidades que van a regir en la aceleración son las de metro sobre segundo al cuadrado o 1 metro por cada segundo al cuadrado o su versión más corta, metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? Metro por segundo al cuadrado. ¿De dónde sale esto? La velocidad se mide en metros sobre segundos. ¿Sí? La velocidad se mide en metros sobre segundos. El tiempo se mide en segundos. Esta es una fracción, esta de segundos no, le aumentamos el 1, extremos con extremos, medios con medios, metro por 1 es metro, segundo por segundo es segundo al cuadrado. De ahí nace la unidad de la aceleración. Las unidades de la aceleración son metros sobre segundos al cuadrado. Bien, fin de la presentación. Y con esto nosotros decimos que la próxima clase vamos a realizar, ¿sí? La próxima clase vamos a realizar el práctico de esto, ¿ok? El práctico de nociones de cinemática, tanto de desplazamiento, distancia, trayectoria, velocidad y aceleración. Y rapidez, obviamente. Yo me preguntaría, si la distancia tiene módulo, perdón, si la posición tiene módulo, que es el desplazamiento, si, sí, la distancia, ¿no? Si la velocidad tiene módulo, que es la rapidez, la aceleración tiene módulo, sí, pero simplemente se llama módulo, aceleración, tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, el próximo lunes, si Dios permite, nos estaremos viendo para el práctico de esta clase de nociones de cinemática y la próxima ya estaríamos haciendo ejercicios, un teórico de los tipos de movimiento que hay, ¿no? Rectilíneo, rectilíneo uniformemente variado, o acelerado, circular y hasta donde podamos llegar. Eso es, mis estimados chicos y chicas. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.